de dolor crónico, el dolor crónico muchas veces es atribuido a lo que nosotros llamamos dolor neuropático, que, como puede apreciarse acá, es producto de daño del tejido nervioso central o periférico. Pero la característica de la cronicidad hace que sea de difícil tratamiento y de que muchas veces esté vinculado con trastornos del ánimo y de la ansiedad. El dolor neuropático se caracteriza por síntomas positivos y síntomas negativos. Acá tenemos tres: la hiperalgesia, es decir, estímulos dolorosos mínimos causan un dolor supino; la alodinia, el simple toque o estímulo táctil genera dolor; y parestesias, dolor espontáneo o hormigueos y demás. Y síntomas también negativos como hipoestesia e hipoalgesia, que están demostrando que existe daño de la estructura nerviosa. Obviamente el daño puede ser periférico como a su vez central. Lo importante es que tiene muchas comorbilidades y que la fisiopatología, es decir, en la esfera psíquica obviamente, y que la fisiopatología es compleja, donde hay una neuroplasticidad tal vez anómala e interacciones importantes entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico, mediadas básicamente por la glía. Esto complica realmente el tratamiento. Cuando uno ve la forma en que aparecen trastornos, por ejemplo, depresivos a lo largo de la vida del individuo, vemos que hay, en los casos, digamos, de índole de trastornos conductuales, fenómenos originados en un trauma temprano, donde hay disminución de la resiliencia, y después hay algún factor que es el que desencadena. En cambio, cuando aparece el dolor neuropático, el desencadenante es normalmente abrupto, es decir, hay una inflamación neurogénica, hay una injuria, hay neuropatía. Entonces, de alguna manera, si uno ve cómo se desarrollan, uno dice, ¿qué vínculo puede haber entre una cosa y otra si empiezan en forma totalmente diferente? Bueno, si uno analiza esto, lo primero que va a encontrarse es que tanto uno como otro es génesis de importantes costos económicos, y básicamente esto es debido a la cronicidad de estos trastornos, por un lado, es decir, que es el primer elemento común, y la necesidad de nuevos tratamientos, pues los actuales no son generalizables, tanto en el dolor neuropático como en los trastornos del humor y de la ansiedad. Entonces, de alguna manera, si uno analiza a ver qué otras cosas puede encontrar, lo primero que se encuentra es que, de acuerdo a las series, por supuesto, hay series donde hablan del 60%, yo quise ser dramático y hablo de las series donde hay comorbilidad del trastorno neuropático o el trastorno del humor o de la ansiedad en el 80% de los casos. Es decir, puede haber un trastorno adaptativo ante el dolor crónico, es decir, que no lo puede superar y la falta de tratamiento, o puede haber, en el caso de la fatiga generalizada, un cuadro de tipo inicialmente depresivo o digamos psiquiátrico, donde se genera el dolor. Entonces, a partir de ahí, la neuroimaginería y los modelos animales muestran que hay zonas comunes y genes comunes que se afectan en ambas enfermedades, con lo cual podemos establecer cierto vínculo entre ambos. ¿Qué zonas comunes y qué genes comunes? Bueno, básicamente podemos ver en la parte de los trastornos conductuales y los trastornos digamos, del humor y la ansiedad, la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, la ínsula, la amígdala, el hipocampo, y en el caso del dolor, obviamente, la sustancia gris periaqueductal, el tálamo y las cortezas somatosensoriales. ¿Pero dónde está lo común? Y bueno, acá, en la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula, que de alguna manera responden, en estos experimentos animales, responden tanto en una como en otra patología, y se producen cambios de índole morfológico, como por ejemplo adelgazamiento de la sustancia gris, excitabilidad neuronal, aumento del metabolismo y del flujo sanguíneo, que se ve por las técnicas de neuroscan. ¿Por qué? Básicamente porque hay una actividad anómala dada por esta excitabilidad, de alguna manera, ¿no?
Y obviamente algo que se ve no tanto en la parte conductual, pero sí en el dolor, alteraciones del mapeado somatotópico. Es decir, las cortezas sensoriales responden al dolor con neuroplasticidad y cambio a futuro en alterándose el mapa somatotópico del individuo. Y con respecto a los genes, y bueno, acá tenemos los genes que dependen del humor, es decir, los que se modificarían, es decir, los del BDNF, los del MAO, los del transportador de serotonina y el del glucocorticoide. Y los de dolor, el receptor opiáceo, el receptor, es un canal de potasio mecanoreceptor y receptores purinérgicos. Cada uno de estos por su lado, pero en el medio confluyen de vuelta el BDNF y el del transportador de serotonina. Es decir, que hay cosas comunes entre ambos trastornos. Entonces, si esto es la gran diferencia, digamos, en cuanto a la evolución, el objetivo de esta charla, por así decirlo, es dilucidar qué hay en común entre ambas, ¿sí? Entre ambos tipos de trastornos. Entonces, cuando los juntamos, nos encontramos que el vínculo es la neuroplasticidad anómala, inducida por un lado por la inflamación neurogénica y por otro lado por el sistema inmune y la glía que desencadenan, por así decirlo, estas modificaciones comunes. Entonces vamos a tratar de ver algunas de las cosas que están en esto. Bueno, estos son los sistemas espinotalámicos, obviamente. El dolor se origina en la periferia, sube, asciende, ¿sí? Se genera el espinotalámico en el asta dorsal, en la zona de la llamada sustancia gelatinosa de Rolando. Acá está la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal que hace sinapsis con esta segunda neurona de amplio rango dinámico porque responde a una variedad tanto de intensidad como de estímulos que van desde lo mecánico, lo térmico a lo doloroso, y de ahí asciende contralateralmente hacia el tálamo, donde la tercera neurona proyecta hacia las cortezas somatotópicas o bien hacia las cortezas de tipo emocional, ínsula, corteza cingulada anterior, y a partir de ahí varios vínculos con corteza prefrontal. Obviamente este sistema que está acá visualizado en color verde es el sistema paleoespinotalámico porque es el primitivo, es decir, el sistema neoespinotalámico en negro es el propio de los primates, donde hay más discriminación del estímulo, y entonces todo este sistema paleoespinotalámico también tiene conexiones con el tronco, con áreas de tipo autonómicas y sobre todo la sustancia gris periacueductal, que es donde se origina, por así decirlo, todo el control supraespinal de la información dolorosa. Es decir, hay un cierre que está dado básicamente desde la sustancia gris periacueductal que activa por vías glutamatérgicas a el núcleo dorsal del RAF o el locus ceruleus, y a partir de ahí por el funículo dorsal bajan neuronas tanto serotonérgicas, o mejor dicho, terminales o axones noradrenérgicos, serotonérgicos que inervan a las neuronas de la sustancia gelatinosa de Rolando y de alguna manera actúan como si fuera una compuerta, es decir, impiden el estímulo doloroso. Bueno, si analizamos la neurona del ganglio de la raíz dorsal, que es polimodal, vemos que hay zonas que se caracteriza básicamente porque es una dendrita larga, el soma en el ganglio y el axón corto hacia el asta dorsal de la médula, pero que tenemos zonas bien diferenciadas en cuanto a canales y receptores. Es decir, la zona esta es la de recepción polimodal. Acá están los receptores clave, que son los TRP. Estos son receptores que responden a los estímulos térmicos, a los estímulos químicos, a los estímulos mecánicos, es decir, son realmente muy importantes y realmente a futuro vamos a tener que hablar de ellos, no es el motivo de esta charla. Luego, zonas de canales de sodio y potasio para la transmisión, zonas donde están los receptores en el soma y obviamente en la región de liberación de neurotransmisores, y acá están los canales calcio
voltaje dependiente de tipo N, que son los responsables de las señales de calcio, las que habló el doctor Sier hace un rato acerca de la liberación de neurotransmisor. Obviamente, las fibras dolorosas transmiten esta modalidad utilizando dos neurotransmisores fundamentales. Ahí está, el glutamato y la sustancia P, ¿sí? Y obviamente se dividen en fibras de transmisión más bien rápida, que son las A-delta, y las fibras de transmisión lenta, que son las amielínicas. Obviamente en la de transmisión rápida predomina el glutamato sobre la sustancia P. En cambio, en las amielínicas predominan los neuropéptidos frente al glutamato. No solo sustancia P, sino el péptido relacionado al gen de la calcitonina, el neuropéptido I. Péptidos que por otro lado descargan en la periferia y pueden generar lo que nosotros conocemos como inflamación neurogénica. Esto sería la compuerta. Acá podemos ver la neurona que genera de amplio rango dinámico el enlace espinotalámico, las interneuronas GABAérgicas encefalinérgicas, que son las de regulación. Aquí vemos las terminales de la neurona del ganglio dorsal y obviamente la vía descendente aminérgica o monoaminérgica, serotonérgica, noradrenérgica, que controla tanto la entrada como activa a las interneuronas inhibitorias. Entonces, la descarga de GABA y encefalina básicamente frenan la actividad de esta neurona de amplio rango dinámico, impidiendo el ascenso, ¿sí?, de la información dolorosa por el enlace espinotalámico. Obviamente este lugar es una oportunidad donde actúan un montón de fármacos que bloquean la información dolorosa, entre ellos, por ejemplo, los opiáceos como el tramadol, que a su vez actúa sobre receptores mu y sobre el SER. Entonces, estos tipos de inflamación, como les decía, pueden dividirse en clásica, alérgica y la neurogénica, que es la que nos interesa. Esta neurogénica tendría un origen neuromuscular o neuroglial, pero no estamos totalmente de acuerdo, por eso está el signo este. Es decir, acá no hay una anoxa clara como en la clásica o en la alérgica, que hay un alergeno. Lo median los neuropéptidos y lo potencian a largo plazo como mediadores lentos los factores neurotróficos y las citoquinas. Obviamente, el elemento responsable de esto es la terminal nerviosa, es decir, se auto-perpetúa descargando de esta manera, es decir, esa es la terminal libre, se libera sustancia P, se libera péptido relacionado con el gen de la calcitonina, esto produce liberación de óxido nítrico, esto produce vasodilatación, edema, produce estímulos dolorosos mediados y mantenidos por citoquinas. Obviamente, ¿qué es lo que hace la sustancia P? Recluta células inflamatorias en la periferia. Pero obviamente necesitamos también de los factores neurotróficos para perpetrarlo. Y los factores neurotróficos, acá vamos a hablar, estas son las distintas familias, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí voy a hablar del BDNF y los receptores de estas neurotrofinas, es decir, del factor de crecimiento nervioso y del factor neurotrófico derivado del cerebro, que son la TRK, TRKB y el P75. Justamente el P75 y el TRKB están enganchados por una cascada clásica con un contexto inflamatorio y a su vez se acopla alternativamente a canales, como hemos visto, de sodio, al receptor AMPA, que también potencian ese entorno neuroinflamatorio. Entonces, estos factores neurotróficos, mediante acoples alternos o directos, cascadas clásicas, llevan a la inflamación neurogénica. Obviamente, las citoquinas, entre ellas el factor de necrosis tumoral alfa, que es el que genera la inflamación clásica, la interleuquina 1, ¿sí?, y la interleuquina 6, a través del acople alterno con receptores purinérgicos, generan también, tanto en el asta dorsal como en la neurona periférica, activación de un fenómeno inflamatorio. Esto se va a mantener a su vez por las quimioquinas, es decir, las quimioquinas son los factores quimiotácticos de los glóbulos blancos, pero que en el sistema nervioso central activan a la glía. Entonces,
actuando a través de las citoquinas y de las quimioquinas, la inflamación periférica puede de alguna manera modular la actividad glial y favorecer aún más la actividad dolorosa. Entonces, si nos atenemos al concepto de la plasticidad neuronal clásica, nosotros vemos que en el adulto la neuroplasticidad sirve para la memoria, es decir, es lo que venimos diciendo. Cuando hay un correlato electrofisiológico convergente, es decir, dos neuronas A y B convergen en su actividad, de alguna manera la sinapsis se mantiene y se potencia. Entonces estas señales eléctricas coincidentes tienen también un correlato bioquímico y o morfológico estructural, donde hay espinas múltiples, más vesículas y se desarrolla la densidad posináptica. En cambio, cuando la señal es divergente, hay un correlato electrofisiológico que no es la potenciación a largo plazo, sino es la depresión a largo plazo, que hace que de alguna manera predominen de alguna manera neurotransmisores y factores inhibitorios, entonces esa señal se involuciona. Pero a nivel del desarrollo hay una plasticidad neuroglial que es la que determina cómo se va a ir desarrollando. Entonces acá hay neuronas, es decir, todas las neuronas mientras van migrando tienen despolarización espontánea. Entonces este correlato electrofisiológico bioquímico termina en un correlato morfológico donde hay proliferación, migración, apoptosis de algunas y adhesión de la otra. Y eso está mediado por el sistema endocannabinoide y mantenido por, o estimulado también por factores neurotróficos. Esto podríamos de alguna manera resumirlo de esta manera. La plasticidad neuroglial sería el lienzo en blanco y la memoria de la plasticidad neuronal, la pintura que nosotros hagamos a lo largo de nuestra vida. Podemos pintar así, bueno, podemos pintar así también. Y de la misma manera, la inflamación neurogénica nos altera el lienzo y la neuropatía lo altera de este otro modo. ¿Sí? Lamentablemente tengo poco tiempo, pero acá quiero dejar en claro que con la inflamación neurogénica nosotros estamos pintando, por así decirlo, en una hoja manchada. En cambio, donde hay neuropatía, estamos pintando en una hoja donde hay franco deterioro. Entonces, básicamente, quiero llevarlo a esto, esta es la... digamos, en la inflamación neurogénica y neuroplasticidad, que no es tan anómala, pero que se potencia en todos los estímulos dolorosos, básicamente mediados por el BDNF, donde hay sensibilización central y periférica, y donde podemos apreciar cambios de tipo neuroplásticos. ¿Qué es lo que podemos ver rápidamente? Bueno, que se altera la microglía y que en la sinapsis, digamos, del asta dorsal, cuando hay una injuria, empieza a perderse las terminales GABAérgicas, con lo cual se activan a su vez los astrocitos, se genera una inflamación local, hay expresión génica y fíjense algo que es muy importante, cambia el patrón de expresión génico a un patrón fetal, es decir, que en la ¿cómo se llama? Neuropatía desaparece el patrón adulto, empieza otra vez a tener un rearreglo que lleva a lo que sería en una primera instancia una suerte de tejido pseudofetal. Entonces ahí hay hiperactividad glutamatérgica y hay todo un recableado de los circuitos, tanto a nivel medular como cortical durante el dolor neuropático. Y eso se mantiene y hace de la cronificación. Bueno, ¿y qué podemos decir de estado depresivo? Bueno, acá tendríamos que tener una cosa similar, donde de alguna manera esto desencadena una suerte de apoptosis, desmielinización, conexionada a la hormona y falta de neurogénesis. En definitiva, hemos revisado, como pueden apreciar, lástima que fue muy rápido, algunos mecanismos comunes entre los trastornos del humor y el dolor neuropático. Este es el vínculo, la neuroplasticidad anómala.
Esta neuroplasticidad anómala es producto de la intervención glial inmunológica bajo un patrón fetal o de neurodesarrollo. Ahí hay excitabilidad neuronal, hay pérdida del control inhibitorio y se establecen nuevos recorridos circuitales o recableado. La diferencia entre ambos elementos es que los trastornos del humor son recableado a predominio cortical. En el dolor neuropático son a prima facie medulares, ¿sí? Entonces, hay evidencias de que estas modificaciones medulares podrían avanzar por la vía del dolor e influir neuroplásticamente. Entonces, como tenemos esas evidencias, podríamos decir que a futuro podría verse algo, es decir, descubrirse algo que sea parcialmente similar a los trastornos del humor o de la ansiedad. El receptor de los canales, es decir, esta proteína alfa-2 delta 1, no lo he mencionado, es una de las principales causales moleculares de este patrón fetal. Esta proteína normalmente está en los canales de calcio voltaje dependiente y normalmente controla su exposición. Pero ¿qué es lo que pasa? En el patrón fetal es el receptor a la trombospondina, que actúa generando señalización sinaptogénica de tipo excitatoria. Entonces, esto ofrece nuevos horizontes para la terapéutica con los gabapentinoides y otros fármacos. ¿Cómo podríamos cerrar esto? Dejando una suerte de hipótesis, tipo huevo o gallina. ¿Es el trastorno depresivo de ansiedad el generador del dolor o es el dolor crónico el productor del cuadro depresivo ansioso? Bueno, acá podemos decir una gran diferencia entre ambos. A nivel medular, el BDNF está aumentado. A nivel de los trastornos del humor, a nivel cortical, el BDNF está reducido. Entonces, podría ser que esta falta central se tratase de compensar con la periférica, de tal manera que haya vía ascendente una suerte de reactivación de la producción cortical del mismo, más teniendo en cuenta las zonas centrales comunes, y que cuando se aumente este BDNF no genere el dolor. Entonces, por eso lo dejo picando. Es decir, el BDNF falta en el sistema nervioso central, sobra en la periferia del dolor neuropático. ¿Qué ocurre? Es decir, lo dejamos planteado. Bueno, eso es todo. Gracias.